¿Te has preguntado cómo es realmente el infierno? Quédate para descubrirlo juntos. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a su canal Emaura TV. Y como vieron en la intro, hoy hablaremos de cómo se supone que es el infierno. Para esto nos remontaremos al año 170 después de Cristo, cuando el Apocalipsis de Pedro era canónico. Eso significa que formaba parte de la Biblia. Hoy en día es un escrito totalmente apócrifo. Y de ahí nos vamos a guiar hoy para saber cómo sería el infierno. El libro comienza con Jesús y sus 12 discípulos caminando por el desierto, y Jesús les pide que vayan a la montaña para orar. Aquí Pedro escribe: y cuando oramos, repentinamente aparecieron 2 hombres parados hacia el este ante el Señor, a quienes no podíamos ver porque emitían un rayo como del sol de sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. Y me acerqué al Señor y le dije: ¿quiénes son estos? Me respondió: estos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo aspecto deseaban ver. Y le dije: ¿y dónde están todos los justos? ¿Y de qué clase es el mundo en el que están y tienen esa gloria? Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos del sol iluminaban el ambiente, y la tierra era feraz, con brotes que nunca se marchitaban, y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso hasta nosotros. Y la gloria de los lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor, regocijándose en ese lugar. El Señor nos dijo: este es el lugar de los líderes, de ustedes, los hombres justos. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, y era un lugar de castigo. Y los que eran castigados, y los ángeles que los castigaban, vestían de negro. En esta parte del libro es donde empezamos a vislumbrar cómo sería el infierno. Aquí Pedro nos escribe con lujo de detalle los castigos que algunos llevaban, poniéndose más oscura nuestra historia. Y líbranos de todo. Amén. Algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y había un gran lago, lleno de cieno ardiente, donde se encontraban algunos hombres que se habían apartado de la justicia, y los ángeles encargados de atormentarles estaban encima de ellos. También había otros, mujeres que colgaban de sus cabellos por encima de este cieno incandescente. Estas eran las que se habían adornado para el adulterio, y los hombres que se habían unido a ellas pendían de los pies y tenían sus cabezas suspendidas encima del fango, y decían: no creíamos que tendríamos que venir a parar a este lugar. Y vi a los asesinos y a sus cómplices echados a un lugar estrecho, lleno de ponzoñosos reptiles, y eran mordidos por estas bestias, y se revolvían en aquel tormento. Encima de ellos había gusanos que se asemejaban a nubes negras, y las almas de los que habían sido asesinados, estaban allí, y miraban el tormento de aquellos asesinos, y decían: oh Dios, rectos son tus juicios. Muy cerca de allí vi otro lugar angosto, donde iba a parar el desagüe de los que allí sufrían tormento, y se formaba allí como un lago, y allí había mujeres sentadas, sumergidas en aquel albañal hasta la garganta, y frente a ellas, sentados y llorando,
muchos niños que habían nacido antes de tiempo, y de ellos salían unos rayos como de fuego, que herían los ojos de las mujeres. Estas eran las que habían concebido fuera del matrimonio y se habían procurado aborto. Y otros hombres y mujeres eran quemados hasta su mitad y arrojados a un lugar oscuro, y golpeados por espíritus malvados, y sus entrañas eran devoradas por gusanos que nunca acababan. Y estos eran los que habían perseguido a los justos y los habían entregado a su muerte. Y cerca de aquellos había nuevamente hombres y mujeres que se mordían sus propios labios en tormentos, y eran heridos por un hierro candente en sus ojos. Y estos eran los que habían blasfemado y difamado el camino de la justicia. Y frente a estos, otros hombres y mujeres se mordían sus lenguas, y tenían fuego ardiente en sus bocas. Y estos eran los que habían sido falsos testigos. Y en otro lugar había guijarros más puntiagudos que espadas o que pinchos candentes, y unos hombres y mujeres andrajosos con harapos inmundos rodaban sobre ellos en tormento. Y estos eran los que habían sido ricos y confiaban en sus riquezas, y no se compadecían de los orfanatos y las viudas, y desdeñaban los mandamientos de Dios. Y en otro gran lago, lleno de pus y sangre y cieno ardiente, se encontraban unos hombres y mujeres sobre sus rodillas. Estos eran los que habían sido usureros y demandaban interés sobre interés. Y otros hombres y mujeres eran arrojados desde un gran abismo, y cuando llegaban al fondo, eran conducidos nuevamente hasta la cima por aquellos que estaban sobre ellos, y volvían a ser arrojados, y su tormento no tenía fin. Y estos eran los que habían profanado sus cuerpos comportándose como mujeres, y las mujeres que estaban con ellos, en las que se habían acostado entre ellas, como si fueran hombres con mujeres. Y junto al abismo estaba un lugar lleno de fuego. Allí se encontraban los hombres que habían tallado con sus propias manos imágenes para sí mismos, suplantando a Dios. Y junto a estos estaban otros hombres y mujeres con varas de fuego, y se golpeaban unos a otros y no cesaban de atormentarse de esta manera. Y cerca de ellos otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían y asaban, y estos eran los que habían abandonado el camino de Dios. Esto es lo que podemos encontrar en el Apocalipsis de Pedro, describiéndonos cómo es el infierno. Esto con fines totalmente informativos, sin ninguna tendencia. Si quieres ver más videos así, por favor no se te olvide suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subamos videos. Compártelo, eso nos ayudaría bastante. Si quieres que hablemos de un tema en específico, coméntalo. Buenas tardes y que pasen felices pesadillas. Aquí Emilio reportando para Emaura TV, una transmisión para ti.